¿Qué tal, estimada audiencia? Bienvenidos nuevamente a su podcast sobre Derecho Internacional Público. En esta ocasión les hablaré sobre los sujetos del derecho internacional. Así que vamos a empezar. Y pues bien, un sujeto del derecho internacional es una entidad capaz de tener derechos jurídicos y obligaciones y tiene por consiguiente la capacidad de celebrar tratados internacionales. Se puede decir que una persona jurídica es una entidad reconocida por el derecho consuetudinario con capacidad de tener derechos y obligaciones devengadas de su personalidad jurídica y puede promover cuestiones de carácter internacional. La evolución histórica de los sujetos del derecho internacional se ha desarrollado en la medida que el derecho en sí ha ido evolucionando y adaptando conforme a las necesidades del ser humano. El contexto formal de la personalidad jurídica en el derecho internacional se refiere a la capacidad de tener derechos y obligaciones respecto a cuestiones del derecho internacional, como son la capacidad de firmar tratados internacionales, el goce de privilegios y las inmunidades de jurisdicciones nacionales. Los estados tienen estas capacidades e inmunidades y el surgimiento de los estados en el derecho consuetudinario ha dado indicios e instrumentos de personalidad. En ese contexto, el Estado es un tipo de persona jurídica reconocido por el derecho internacional y es importante observar el ejercicio de las capacidades jurídicas del Estado, ya que, más como una evidencia de personal jurídica, podría tener todas las características de una entidad distinta. El artículo 1 de la Convención sobre los Derechos y Deberes de un Estado nos dice que, para que un Estado sea una persona jurídica en el derecho internacional, debe tener población, territorio definido, gobierno y la capacidad de entablar relaciones con otros estados. En principio, las consideraciones para el reconocimiento de un Estado son la existencia de un gobierno efectivo e independiente, y más importante aún es el reconocimiento por parte de otros estados que conduce al reconocimiento de un Estado en la comunidad internacional de naciones y por ende permite su afiliación a organismos internacionales como las Naciones Unidas. No obstante, la personalidad jurídica no es una característica particular del Estado, ya que existen varios tipos de personas jurídicas reconocidos por el derecho internacional. El primer reporte preparado por Sir Humphrey Walcott, relator especial de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Derecho de los Tratados, reconoce la capacidad de las organizaciones internacionales para formar parte de los acuerdos internacionales y ese reconocimiento refleja la práctica existente entre organizaciones y estados y viceversa. Una organización probablemente no puede demandar privilegios e inmunidades como los de un Estado soberano, pero puede solicitar ser un candidato adecuado para que se le confieran privilegios e inmunidades similares. Son las organizaciones internacionales junto a los estados que representan los tipos normales de personas jurídicas en el ámbito internacional. Otro sujeto importante más reciente en el derecho internacional es la persona individual. No existe una norma general o específica que prohíba que el individuo pueda ser un sujeto del derecho internacional y, en situaciones particulares, aparece como una persona jurídica en el ambiente internacional.
En ese sentido, con el establecimiento de la Corte Penal Internacional y los tribunales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, otros tribunales internacionales de carácter especial, todos situados en La Haya, centro del derecho internacional, con sus cortes internacionales, están y han contribuido al desarrollo del derecho penal internacional, en el que el individuo ha cobrado una personalidad jurídica internacional cada vez más importante. Por otra parte, está también el desarrollo de los derechos humanos en el ámbito internacional, que es otra de las características que se le ha ido dando al individuo para ser un sujeto de derecho internacional, en que en este contexto la Carta de las Naciones Unidas contiene el fundamento de los derechos humanos, que es directamente atendido mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La tendencia evolutiva de los sujetos del derecho internacional está abarcando cada vez más actores. Aquí brevemente se ha hecho un recuento de los sujetos que se han consolidado a través del tiempo en el derecho internacional. Sin embargo, hay otros actores que, sin ser claramente sujetos, deben respetar normas de conducta internacional, como son, por ejemplo, los grupos beligerantes y los reglamentos de conducta en conflictos armados enmarcados en el derecho internacional humanitario. Y pues bien, audiencia, hasta aquí el podcast de hoy. Recuerden que si tienen dudas, comentarios o algo más que deseen expresar sobre el tema, lo pueden hacer en el apartado de comentarios. Agradezco su atención. Les saluda como siempre Liliana Araceli de la Cruz Duarte. Hasta el próximo programa.